Bienvenidos a la clase de hoy. Nosotros seguiremos hablando de las cosas que están en los cielos. Como os acordáis, hemos hablado de los dos mundos, el mundo visible y el mundo invisible. Y en el mundo visible hay una clara diferencia entre judíos y no judíos, entre los que están dentro del pacto de la circuncisión y los que no lo están. En el mundo invisible, ya llegamos al mundo celestial, vemos que hay una diferencia, y ahí donde en Mashiach, en el Mesías, hay una identidad de un solo pueblo, ahí somos uno, como hemos dicho, Aleph en el cielo y Bet en la tierra. Y ahora estamos tocando los temas celestiales, como vimos en Colosenses, que debemos fijar nuestras miradas no en las cosas de la tierra, sino en las cosas de los cielos. Y también vimos en la carta a los Efesios que el Eterno nos ha resucitado con Yeshua, con el Mesías, y nos ha sentado con Él en los lugares celestiales, dentro de Él. Y es una posición que ahí no hay diferencia entre judíos y gentiles, entre hombres y mujeres, porque ahí todos somos uno en el Mesías Yeshua. Y ese texto sí creo que vamos a buscar porque no lo leímos la semana pasada, para que veamos esta parte también. Es en Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, versículo 26 en adelante. Así está escrito: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en el Mesías Yeshua. Porque todos los que fuisteis bautizados o sumergidos en el Mesías, del Mesías os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en el Mesías Yeshua. Y si sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Pablo está aquí hablando de una situación espiritual celestial, donde no hay en ese mundo diferencia entre esclavo y libre, judío y griego. En este mundo sí hay, lo que hemos hablado antes, y hay que subrayar esto porque es difícil para nuestras mentes tener que trabajar en dos mundos a la vez. Y el gran error que se ha hecho en la historia es que uno ha querido poner las cosas que hay en el cielo aquí en la tierra y no entendían que el judío tiene un camino y el no judío tiene otro camino en cuanto a la conducta y cuanto a la responsabilidad de cumplir mandamientos. Pero cuando llegamos a las esferas invisibles y celestiales, ahí sí desaparecen estas diferencias, porque incluso diferencias entre hombres y mujeres. Es decir, en el espíritu no hay sexo, digámoslo así. No hay varón ni hembra. Es decir, en el servicio celestial, en el sacerdocio celestial, en este culto nuevo del cual Yeshua habla en Juan 4, con la mujer samaritana, y en esto lo que hemos visto, que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, en ese nivel donde Moisés estaba mirando en el monte lo que había en el cielo, en ese nivel celestial, no hay hombres ni mujeres. Con otras palabras, el servicio sacerdotal celestial no depende de si eres hombre o mujer. Puedes servir en ese templo igual si eres hombre o mujer, o judío o no judío, esclavo o libre. Es decir, la situación social no importa para nada en ese mundo celestial. Y esto es algo hermosísimo, y el problema es que si sacamos estas verdades y las aplicamos en este mundo, tendremos problemas. El primer problema que tendremos es cuando vamos a ir al baño. Si decimos que no hay hombre ni mujer, pues no vamos a separar los sexos y ahí surgen problemas. Y otros problemas surgen también en la familia, cuando no entendemos el papel de varón y el papel de la mujer. Dios mediante, con la ayuda del Eterno, hablaremos más adelante de
la situación familiar, de cómo los esposos deben funcionar en su matrimonio y también en nuestras relaciones con nuestros hijos, cómo debemos educar a nuestros hijos, con la ayuda del Eterno. Y pido vuestras oraciones a ver si el Eterno me da fuerzas y sabiduría y constancia para poder llegar a estos temas también más adelante. De momento hablaremos aquí de las cosas celestiales, donde no hay diferencias de este tipo, como en este mundo. Entonces, tengamos la mente fija en ese mundo y intentemos de descubrir lo que somos, lo que tenemos en Mashiach, dentro del Mesías. Él es la puerta, Él es el camino, y Él es también un cuerpo, Él es también un templo, Él es también como un mundo, es una esfera, es una casa donde entramos. Si entramos dentro de Él, hay cosas celestiales, cosas celestiales. Y esas cosas celestiales nosotros las podemos ver no con nuestros ojos terrenales, sino con nuestros ojos celestiales. Nuestro Maestro está diciendo en Juan 3:12, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Hay cosas celestiales, objetos celestiales. Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues él dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Hebreos 9:23 dice, por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Otro texto encontramos en 1 Corintios 2, el versículo 1 en adelante podemos leer. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Está hablando aquí de cosas humanas, naturales. Palabras, sabiduría humana. No fui a hablar de las cosas de Dios de esta forma. Pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Yeshua HaMashiach y este colgado en un madero. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, hay una diferencia entre la sabiduría netamente natural, digamos, hablando así, de los hombres, sabiduría que podemos hablar entre nosotros en este mundo que no es rechazable, pero hay una sabiduría superior. Hay una sabiduría superior y un poder superior, un poder sobrenatural. Hay sabiduría sobrenatural y poder sobrenatural. Estas dos cosas, sabiduría y poder, son los dos elementos, digamos, los dos lados de las manifestaciones del Espíritu en el Mesías. Si tú miras bien los dones del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu que están en 1 Corintios 12, puedes desmenuzarlos, los 9 que hay allí, y ver que hay dos canales, digamos. Uno es luz y otro es calor. Es sabiduría y poder. Las dos cosas.
Algunos dones o manifestaciones se inclinan más hacia la parte de luz, la parte de conocimiento, de entendimiento, y otras manifestaciones se inclinan más hacia los poderes, las manifestaciones sobrenaturales, poder sobrenatural. Entonces, cuando Pablo viene a predicar, no está en el nivel normal humano de su transmisión del mensaje, está transmitiendo cosas celestiales que vienen con poder. Y es un espíritu detrás, es algo fuerte. Sin embargo, esa parte fuerte, aunque sea fuerte espiritualmente hablando, está oculta a los que no son sensibles a lo espiritual. Bueno, hay mucho que hablar aquí, es difícil. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora está hablando de una sabiduría, pero no la sabiduría humana natural, sino una sabiduría sobrenatural, una sabiduría celestial. Primero habla de poder. La primera manifestación que él pudo transmitir en Corinto cuando fue a predicar fueron los milagros, los poderes visibles, digamos, las cosas sobrenaturales de poder. Pero luego él iba transmitiendo también cosas de sabiduría, no tanto del lado del poder, sino del lado de la luz. Y eso tiene que ver con la madurez espiritual. Y dice aquí versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría, está hablando ahora de una sabiduría sobrenatural, entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué tipo de madurez? Espiritual. Tú puedes crecer en 3 áreas en tu vida. Tú puedes crecer en tu cuerpo. El cuerpo de un bebé no es el cuerpo de un mayor. Al mismo tiempo que el cuerpo va creciendo, el alma también va creciendo. Uno va alcanzando conocimiento del contorno, uno va aprendiendo a relacionarse con otras personas y otras cosas y otros objetos. El alma llega a cierto nivel de madurez, una madurez psicológica, digamos. Pero también hay una maduración espiritual. Como el ser humano, nosotros somos muy complejos. Tenemos la tarea de vivir en 2 mundos al mismo tiempo, el mundo físico y el mundo invisible. Los ángeles viven solamente en el mundo invisible. Eso no significa que no puedan impactar y trabajar en el mundo visible. Los mundos tienen relación unos con otros, pero los ángeles no tienen cuerpo físico, no tienen necesidades de comer y beber, tampoco se reproducen como los hombres. Entonces, el ángel trabaja en el mundo invisible, el mundo celestial, el mundo espiritual. El animal, cualquier animal, trabaja en el mundo visible, el mundo material. El ser humano fuimos puestos en los 2 mundos a la vez. Por eso nuestra composición como seres, tiene las capacidades de operar en los 2 mundos al mismo tiempo. Igual que tenemos 5 sentidos en este mundo visible, tenemos tacto, olfato, vista, oído y gusto. Perfecto. Ahí están los 5 sentidos por medio de los cuales el alma se relaciona con este mundo. El alma necesita el cuerpo para poder recibir toda esta información de este mundo visible a través del cuerpo. Y el alma tiene que trabajar con todas estas informaciones que va entrando por los 5 sentidos. Por eso necesitamos dormir por la noche, porque la información que recibimos durante el día, a través de nuestros cuerpos y los 5 sentidos que tenemos, tiene que ser procesada durante la noche. El cerebro, donde está el alma, necesita tiempo para ordenar los impactos que hemos tenido en este mundo visible a través de los 5 sentidos. El que no duerme se vuelve loco finalmente, porque el cerebro necesita tiempo para procesar toda la información que entra por los 5 sentidos. De la misma forma, el hombre tiene un espíritu, yo creo que lo mismo es espíritu que neshama.
Llevo años estudiando e intentando de entender estas cosas. Y he llegado a la conclusión de que cuando habla Pablo de espíritu, alma y cuerpo, ese espíritu del cual está hablando es lo que en el mundo rabínico se menciona, o en el mundo de las escrituras hebreas, como Neshama. Neshama. Neshama es el alma superior, digamos. Entonces, la Neshama, o el espíritu del ser humano, también tiene la capacidad de percibir las cosas en el mundo invisible, igual que el cuerpo. Es decir, si lo decimos de esta forma, tu alma es el puente entre tu cuerpo y tu espíritu, o tu alma animal, digamos. En hebreo se dice nefesh, que es lo que te da vida. El hombre tiene neshama y el animal no tiene neshama. No lo encuentras en ningún lugar de las escrituras que un animal tenga neshama. Neshama es lo que recibimos cuando el Espíritu de Hashem sopló en el momento de la creación del hombre. Nishmat Chaim, creo que se dice en hebreo. Es decir, espíritu de vida o alma de vida. Entonces, ahí habla del alma, es un alma superior que en las cartas de Pablo es llamada espíritu. Ahora, ese espíritu, esa neshama, tiene la capacidad de recibir información en el mundo espiritual. Y si miras bien las escrituras, ves que están hablando del mundo espiritual de la misma forma como el mundo material. Y nosotros podemos también aprender, como dice el maestro nuestro, si os hablo de las cosas de este mundo y no entendéis, ¿cómo vais a entender las cosas celestiales? Es decir, hay un paralelismo entre lo celestial y lo material. De la misma forma, podemos aprender de las cosas celestiales a través de las cosas materiales. En nuestro cuerpo tenemos los 5 sentidos. En nuestra neshama también tenemos los mismos sentidos. Nuestro espíritu tiene ojos. Por eso Pablo habla de que estoy orando para que el Eterno alumbre los ojos de vuestro corazón. Estos no son ojos que un corazón no tiene ojos. Pero está hablando del interior, el ser humano interior. Es decir, lo espiritual, lo superior. Tiene capacidad de tener sus ojos abiertos. Con otras palabras, uno puede tener ceguera espiritual. Aunque tú veas con los ojos físicos, tu espíritu puede estar ciego. Y por eso Pablo está orando por los de Efesios, los en Éfeso, que tengan sus ojos del corazón abiertos, que puedan ver espiritualmente. De la misma manera encuentras en los 5 sentidos textos que muestran que el ser humano tiene la misma capacidad en su espíritu que en su cuerpo. Gustad y ved que bueno es el Señor. Es decir, gusto, hay un gusto. Probad y gustad que Hashem es bueno. Es como si fuera comiendo del Eterno mismo de forma espiritual. El espíritu puede comer de Hashem. Es una comida espiritual. Comer de Hashem y saber, esto sabe bien, Hashem sabe bien. Suena un poco fuerte y feo quizás, pero de forma espiritual se habla de esta forma. Gustad y ved que Hashem es bueno. Otro texto habla del olfato del Mesías. Que hay nosotros esparcimos un olor fragante del conocimiento del Mesías. El conocimiento no tiene olor en el mundo visible, pero sí tiene olor en el mundo espiritual. Es decir, hay olores espirituales. Y uno que tiene olfato espiritual puede sentir, olfatear esos olores espirituales. Y todas estas informaciones llegan a nuestras almas. Si tienes ojos en el espíritu, si tienes gusto espiritual, si tienes olfato espiritual, lo tenemos todos. Algunos tienen
estos sentidos más desarrollados que otros, porque hemos nacido diferentes, hemos sido creados diferentes, igual que nuestros cuerpos son diferentes. Algunos tienen mejor olfato que otros en lo físico. Yo tengo un olfato muy sensible. Si abro la puerta de mi casa, yo puedo sentir el olor de un gato a 50 metros, que no me gusta. Lo siento, es así. Mi olfato es muy sensible y sufro mucho si hay malos olores y disfruto muchísimo cuando hay buenos olores. Por ejemplo, el olor del pino me inspira interiormente a alabar a Hashem. Y lo vemos también en la vida de Jacob, cuando él entró con la ropa de su hermano que estaba engañando. Y Yitzhak, su padre, sintió el olor de la ropa de Esau. Era una ropa del campo. Y yo no sé, como si es como en España, pues cuando caminas en el campo coges el olor del tomillo y quizás del romero también. Yo no sé cómo fue en ese tiempo en Israel. Posiblemente, que había olores así del campo, de las plantas. Y vino el espíritu de profecía sobre Yitzhak, vino nuestro padre, por sentir olor en su cuerpo físico. Al mismo tiempo hubo una conexión con lo espiritual. Bueno, también el espíritu nuestro tiene oído. Por eso el maestro nos dice, el que tenga oídos, oiga lo que el espíritu dice a las congregaciones. Es decir, no está hablando de oído físico, está hablando de una sensibilidad espiritual de oír cosas en el espíritu. También tenemos tacto espiritual. El tacto. Podemos sentir espiritualmente a seres y al mismo Hashem podemos sentir espiritualmente. Y hay un texto que habla de eso, podemos ver en Juan capítulo 17. Juan 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Aquí no se trata de conocer con la mente intelectualmente, sino de un conocimiento por tacto espiritual. Es la misma, hay una conexión entre esta palabra y lo que es la relación física entre hombre y mujer, entre esposo y esposa. Adán conoció a su esposa y tuvieron hijos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Tiene que ver con una intimidad, no podemos decir física, pero como si fuera una intimidad física, pero de forma espiritual, con el Eterno. Y aquí hay cosas profundas que la mente perversa no la percibe bien, pero el Cantar de los Cantares conecta con este mundo cuando compara la relación íntima entre hombre y mujer con la relación íntima entre una persona espiritual con su Creador. Hay una intimidad espiritual, de relación espiritual. El que se une con el Mesías, un espíritu es con él, dice también la Escritura. Hay muchas cosas aquí muy profundas, pero podemos resumirlo de esta forma. Como tienes 5 sentidos en tu cuerpo físico, también tienes 5 sentidos en tu espíritu. Y a través de esos 5 sentidos espirituales, puedes madurar en el espíritu. Es decir, los maduros, como dice Pablo, no está hablando aquí de los que han alcanzado madurez física con su cuerpo, que son ya
vamos a decir, 15, 20 años, 25, que tienen ya la madurez, su cuerpo está ya desarrollado. No está hablando de eso. No está hablando tampoco de los que han llegado a una mente madura, que tienen sabiduría natural humana. No está hablando de eso. Está hablando de los que han llegado a la madurez espiritual. Porque igual que hay un crecimiento del cuerpo, puede y debe haber también un crecimiento del espíritu del hombre. Y ahora, volvamos a 1 Corintios 2:6. Y sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entre comillas, entre paréntesis, después espiritual. Está hablando aquí de madurez espiritual. Pero una sabiduría no de este siglo, es decir, no los que son maduros en su mente psicológica, ni de los gobernantes de este siglo, que son los intelectuales, digámoslo así, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Con otras palabras, conectado con el mundo invisible. Misterio para este mundo visible. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Aquí hay una fuente de glorificación. Los que consigan esta sabiduría van a recibir una gloria, igual que Moisés. Cuando bajó del monte, su rostro brillaba de gloria, porque había estado en esa presencia y había conectado con esa sabiduría oculta que Hashem estaba transmitiendo en el monte. Es para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Aquí se refiere a la mente, digamos, lo más profundo del ser humano. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué cosa? Cosas que tus ojos no han visto, tus ojos físicos, ni oídos han oído, ni han entrado en tu mente, tu corazón, como ser humano normal, natural. Pero son cosas. Esas cosas Hashem tiene preparadas, ¿para quién? Para los que le aman. Los que le aman. ¿Tú amas a Hashem? Él tiene cosas preparadas para ti, que no se pueden ver, ni oír, ni entender con los medios naturales que tenemos, sino son sobrenaturales. Él las ha preparado para los que le aman. Y luego dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Es decir, tu espíritu, tu instrumento espiritual para percibir, recibir información y también intercomunicarte con el mundo espiritual, es el instrumento que Hashem te dio para comunicar estas cosas. El Espíritu escudriña. Escudriña significa va buscando. Es como nosotros tenemos mucho interés en conocer todo lo que nos rodea. Queremos conocer el mundo, descubrir el mundo. Lo mismo en el mundo espiritual. Tenemos un espíritu humano y también el espíritu de Hashem conecta con este espíritu humano que tenemos para buscar y escudriñar los secretos y las profundidades que Dios tiene. Versículo 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre, que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Pablo dice, yo enseño palabras que el Espíritu me ha enseñado. Combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales, eso es una traducción. O sea, también se puede traducir transmitiendo o compartiendo cosas espirituales con gente espiritual. Es decir, combinando espirituales con espirituales. Eso es lo que dice el texto griego. A ver si dice ¿qué dice Reina Valera? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bien. Se puede entender de muchas formas. Yo lo entiendo así, acomodando o transmitiendo o combinando, es decir, transmitiendo, me gusta esa palabra. Transmitiendo las cosas espirituales a los hombres, las personas espirituales, a los espirituales. Los que tienen madurez espiritual, los que han crecido en su espíritu. Pero el hombre natural, ahora está hablando de un hombre que vive desde su nefesh hasta su guf, de su alma natural hasta su cuerpo. Es un hombre natural. Es igual que un animal. Aunque tenga espíritu, no desarrolla su espíritu, no deja que el espíritu influya sobre su vida, sino usa su mente solamente y su cuerpo. Su vida es natural, nada más. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. ¿Por qué? Porque de forma natural no se pueden entender. No puedes presentar evidencias y no puedes mostrar pruebas. Tú puedes decir, siento un olor espiritual. Explica eso a alguien que no lo siente para nada, que no es sensible al olfato espiritual, sino solamente huele con su nariz. ¿Cómo puedes explicar a un ciego cómo es ver? Uno que nació ciego, explícale qué significa ver. A ver si puede entenderlo. Si no vio nunca en su vida, no creo que ninguna persona pueda explicar a un ciego qué es ver. Científicamente se podría explicar, mira, hay algo que se llama luz, pero ¿cómo vas a explicar a un ciego qué es luz? Porque no lo ha visto nunca. Bueno, son rayos que pasan por el aire y llegan a tus ojos, y los ojos registran esos rayos y tienen diferentes velocidades, las ondas de la luz. Y las diferentes velocidades producen algo que llamamos colores. Tenemos 7 colores diferentes, dependiendo de las ondas que tenga la luz que llegue a nuestros ojos. Y los ojos pueden de una forma u otra entender los objetos que están a lo largo, a la distancia, por medio de esa luz que es reflejada a nuestros ojos. Y el cerebro va trabajando con esa información que pasa por los ojos, por los rayos de luz que entran por los ojos, y se forma una imagen. Explica eso, ¿qué es una imagen a un ciego? Bueno, se forma algo que, bueno, lo que tú tomas en tus manos o lo que pones en tu boca, ves que hay cuerpo, hay si es cuadrado o si es grande o pequeño. Con los ojos nosotros podemos percibir de lejos lo que hay allí, aunque no tengamos que palpar lo que es o sentir con la boca y de alguna forma recibir información de los objetos que están a lo largo. Explica a un ciego todas estas cosas, a ver si lo entiende. ¿Y quién lo entiende? Ver es algo maravilloso, el saber, el poder ver. Ahora, si los ojos del corazón, del espíritu nuestro, son abiertos y empecemos a ver cosas en el mundo espiritual, explica eso a alguien que no lo ve. De la misma manera,
No puedes explicar a un ciego cómo es ver, si nunca vio. Entonces, el hombre natural no acepta las cosas que vienen del Espíritu, porque para él son necedad. No las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Se disciernen espiritualmente, no mentalmente, espiritualmente. En cambio, el que es espiritual, es decir, que tiene una madurez espiritual, que ha desarrollado su función de su espíritu para percibir y para evaluar los impulsos que vienen del mundo espiritual, un hombre espiritual juzga todas las cosas. Tiene la capacidad de entender lo que está sucediendo. Juzga, evalúa, significa aquí la palabra juzgar. Juzga todas las cosas, evalúa todas las cosas, entiende, por lo menos entiende muchas de las cosas que suceden. Pero él no es juzgado por nadie, es decir, no lo entienden. No es evaluado por nadie, porque está en un nivel espiritual que los que no están en ese nivel no lo entienden. Y versículo 16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. La mente del Mesías tiene que ver con esa forma de ser maduro espiritualmente, de tener una percepción espiritual superior a los hombres normales, sensibilidad en sus 5 sentidos del espíritu. Hoy vamos a hablar de un concepto más, y es el ministerio de Melquisedec. ¿Os acordáis cuando Abraham, nuestro padre, fue a hacer la guerra contra Kedorlaomer y su grupo que venía de Babilonia y el área del oriente? A la vuelta de la guerra, de haber vencido sobre esos reyes que habían tomado su sobrino Lot, él venció la guerra y volvió, y se encontró con un rey que salió de Salem, que era Jerusalén. En ese tiempo se llamaba así. Ese rey es llamado Melquisedec, que significa mi rey es justo, o mi rey de justicia. Yo diría mi rey justo, mi rey justo, o mi rey es justo. Es un título de un rey en una ciudad que se llamaba Shalem. La carta a los hebreos saca este evento y lo eleva a explicar muchas cosas mesiánicas, basándose sobre el Salmo cuando dice: tú eres mi hijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es un orden de sacerdocio celestial y fue prefigurado en este encuentro, en esta figura de Melquisedec, que era el rey de Shalem y el rey de Tzedek, el rey de justicia, de paz y de justicia. Y como en la escritura de Génesis no se dice quién era, es como si no tuviera padres, como si no tuviera hijos tampoco. O sea, aparece aquí un señor llamado Melquisedec y no sabemos quién es. Por la tradición judía sabemos que era el hijo de Noé, Sem, que llevaba el título de Melquisedec, que es un título real y sacerdotal. Es una combinación de ser rey y sacerdote a la vez. Pero como la Torá misma no explica bien quién fue, sino solamente aparece la historia de que Abraham volvió de la matanza de los reyes y le salió al encuentro Melquisedec y le bendijo. Entonces la escritura, la carta a los hebreos,
utiliza este hecho de que no se le presenta como si él fuera un ser eterno. No lo era. Pero la Torá presenta a este ministro, digamos, de esta forma, como si no tuviera genealogía. Y eso lo hace aposta. La Torá lo presenta de esta forma aposta para manifestar que hay aquí algo, hay una conexión con un sacerdocio celestial, según un orden que no es el orden levítico en la tierra, que es ese orden sacerdotal que hay en la tierra, está basado sobre una vida humana, una vida natural, sobre una descendencia natural de la tribu de Leví, de los descendientes de Aarón, que eran los sacerdotes en el tabernáculo, en el templo, y siguen siendo. En este mundo hay un sacerdocio basado sobre el sistema levítico, digamos. Pero como hemos dicho, hay un paralelismo en el cielo, y ese paralelismo es revelado en el ministerio de Melquisedec. Y el Salmo lo revela. Dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, esta presentación de un ser que aparece y no dice que haya nacido ni que haya muerto, alude a un ministerio eterno y conecta con el ministerio del Mesías celestial. ¿Cuál es la base de ese ministerio? ¿Cuál es la causa por la cual ese ministerio pueda funcionar? Una vida indestructible. Una vida indestructible. Vamos a leer aquí en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Porque este Melquisedec, estoy usando la forma hebrea del nombre, rey de Shalem, sacerdote de El Elión, Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Malki, Melech en hebreo es rey, Malki Tzedek. Malki significa mi rey, como dije. Rey de justicia, Malki Tzedek, mi rey de justicia. Y luego también rey de Shalem, porque la Torah dice que fue rey de Shalem. Melech Shalem, rey de la ciudad de Shalem. Y Shalem significa paz, Shalom. Esto es rey de paz, es decir, es rey de justicia y rey de paz. Es lo que revela la Torah sobre este hombre. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. Así es como se presenta en la Torah, pero no fue así en la historia, por supuesto. Fue un ser humano, pero el título, como se presenta en la Torah, es como si fuera aquí eterno. No teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios. No era el Hijo de Dios. Era semejante. Permanece sacerdote a perpetuidad. Aquí habla del sacerdocio de Melquisedec celestial. Considerad pues la grandeza de este hombre a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Y en verdad de los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel, hablando de Melquisedec, cuya genealogía no viene de ellos, no era levita, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Con otras palabras, Melquisedec era superior a Abraham.
Aquí ciertamente, y ahora está hablando de los sacerdotes de este sistema, de este mundo físico, levítico, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí, comparando con lo que pasó con Melquisedec y Abraham, los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Dónde se da testimonio de que él vive para siempre? En el Salmo. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un Leví que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Con otras palabras, Leví también dio diezmo a Melquisedec. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, esto es importante. Este sacerdocio en este mundo levítico es una sombra de un sacerdocio celestial. Este sacerdocio revela lo que hay en el sacerdocio celestial. Y trabajan paralelamente, no uno contra otro. Uno no elimina al otro, uno da testimonio al otro. Y uno refleja al otro. Y uno se manifiesta a través del otro también. A través del ministerio levítico, el ministerio melquisedítico es transmitido a este mundo. Los efectos del ministerio celestial son transmitidos a través del servicio levítico en el tabernáculo. Pero la perfección no es producido por este sacerdocio levítico, pues sobre esta base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Aquí se puede discutir algo. Bueno, no quiero entrar en demasiados detalles en cuanto a estas cosas, pero sí hay una introducción, digámoslo así, de un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Con otras palabras, ese sacerdocio no existía cuando el tabernáculo fue erigido. Físicamente en este mundo no existía. Pero como en el mundo celestial, el tiempo y el espacio no es como en este mundo. Ahí el futuro y el pasado pueden juntarse. El tiempo es relativo en el mundo celestial, el mundo espiritual. Por lo tanto, cuando Moshe vio el cielo, él también vio el ministerio de Melquisedec futuro que iba a venir, pero para él ya era un hecho. Porque lo que hay en el cielo cubre la historia para atrás y para adelante. Estas son cosas difíciles de explicar. Por eso está escrito que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. En el mundo celestial ya era un hecho. Pero en este mundo físico, digámoslo así, tenía que ser revelado en un tiempo y un espacio limitados. Ahora, aquí se habla de la introducción de un ministerio nuevo, celestial, sacerdocio nuevo. Y el versículo 13, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moshe, no dio nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente
si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a serlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos. Tiene que ser descendiente de Aarón, tiene que ser varón, tiene que tener estas cualidades, etcétera, para poder ser rey, para poder ser sacerdote, para poder ser requisitos físicos de este mundo. Ahora, hay un sacerdocio que no está basado sobre requisitos físicos de este mundo, sino según el poder de una vida indestructible. El poder de una vida indestructible es la base sobre la cual el sacerdocio celestial funciona. El que tiene vida eterna, una vida indestructible, es capaz de servir en este sacerdocio en el cielo. Y luego aquí cita el Salmo. Salmo 110 dice, vamos a leerlo en la traducción del Salmo, verso 4, el Señor, el Eterno, ha jurado y no se retractará, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí habla del Mesías. Es un salmo mesiánico. Hebreos 7, 17 está citando esto. Tú eres sacerdote para siempre. Y esa es la palabra clave para mostrar que aquí se refiere a un sacerdocio que no se destruye, a una vida indestructible. Ningún sacerdote en el templo, en la tierra, ha podido tener este tipo de ministerio para siempre. Todos murieron. Pero aquí, en el mundo celestial, el requisito para poder ministrar ahí es que uno tenga una vida indestructible, para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ahí basándose en todo esto lo que hemos hablado, que no se presenta Melquisedec como si fuera un hombre normal, como no tiene familia y todo eso, como si fuera un ser eterno, se presenta así en la Torá. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Aquí hay que ver si esto fue original o no. No quiero entrar en esto porque hay que tener mucho cuidado con la carta a los hebreos. Porque en el momento que entendamos esto como si fuera un cambio de la Torá o anular un mandamiento y no sirve ahora, hay que descartar esa carta. No creo que esté diciendo esto. Está diciendo otras cosas, pero lo que yo entiendo, vamos a decirlo así, lo que yo entiendo de la carta a los hebreos, está tratando la raíz de los problemas. Y en el servicio sacerdotal, en el tabernáculo, en el templo, aquí en este mundo en que vivimos, que fue instituido por Dios, no hay suficiente poder para transformar el ser humano. Puede perdonarlo, puede ayudarlo, puede hacer que sea cubierto el pecado y todo esto, pero el hombre sigue muriendo y el hombre sigue pecando. Es decir, el sacerdocio levítico no tiene suficiente poder para transformar al ser humano, para ser sin pecado y eterno. Hace falta otro tipo de ministerio, más fuerte. Y de eso está hablando la carta a los hebreos. Y dice el versículo 19, pues la ley nada hizo perfecto. Claro, no pudo hacer al hombre perfecto, quitarle el pecado. El pecado sigue ahí. Y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre.
Por eso Yeshua ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Ahora está hablando de lo celestial. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar, pero él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Lo que hablamos del pectoral del juicio del sumo sacerdote. Yeshua está sirviendo como sacerdote, lleva 2000 años, según nuestro cómputo, según nuestra forma de pensar y contar en este mundo. Lleva ahí 2000 años, orando por Israel y por las naciones. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando él se ofreció a sí mismo. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento en el Salmo, la palabra profética, Salmo 110, que vino después de la Torá, del Humash, designa al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Cuándo fue el Hijo hecho perfecto? Con la resurrección. La resurrección de Yeshua le capacitó para ser sumo sacerdote celestial, porque en ese momento recibió una vida indestructible. No la tenía antes. Antes podía morir y murió. Tenía que morir. Pero con la resurrección, Hashem imparte esa vida eterna en Yeshua y abre una puerta nueva para un ministerio celestial basado sobre esa vida indestructible. Y tengo buenas noticias para todos vosotros. El que esté en el Mesías Yeshua tiene la misma vida y puede servir en el mismo nivel de sacerdocio en el mundo celestial. Porque ese sacerdocio está basado sobre la vida indestructible. Y si tienes esa vida indestructible dentro de ti, tú eres sacerdote, no según el orden de los levitas, sino según el orden de Melquisedec, juntamente con Yeshua en los cielos. Ya lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, porque es tan maravilloso y tenemos que abrir nuestros corazones, el ojo de nuestros corazones, para entender y ver estas cosas. Y como dijimos la semana pasada, igual que el tabernáculo aquí en la tierra tiene sus objetos, el cielo tiene los mismos objetos. Y empezamos a olfatearlos un poquito la semana pasada. Los 9 objetos que corresponden a las 9 manifestaciones del Espíritu, reveladas en 1 Corintios 12, 13 y 14. Sin embargo, el tiempo es corto, ya hemos estado hablando 1 hora casi, y no voy a entrar en los detalles hoy, y pido vuestras oraciones para la semana que viene también, para que podamos ver y entender, palpar, olfatear, gustar, oír estas cosas que hay en los cielos. Si tú amas a Dios, Él tiene estas cosas preparadas para ti. O cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni entró en el corazón del ser humano. Esas cosas son las que Él ha preparado para los que le aman. Mi oración es que el Eterno abra tu corazón, abra tus ojos espirituales, desate la lengua de tu boca espiritual, haga una circuncisión en tu carne
para que seas más sensible a los impulsos espirituales, para que puedas percibir, ver y entender las cosas espirituales. Las cosas espirituales. Lo verdadero, lo eterno, lo puro, lo santo, lo que viene de lo alto, y no las falsificaciones, ni de los demonios, ni de los corazones de los hombres, que son perversos. Hay muchas falsificaciones, pero hay cosas verdaderas, y que el Eterno nos ayude a descubrirlas y a funcionar con temor y temblor y con amor en esos niveles del Espíritu que nos esperan a todos, los que amamos a Dios y los que tenemos la vida indestructible por la resurrección de Yeshua. ¿Tenéis alguna pregunta? Vale. En la dimensión de lo que aplica, de que somos hechos por la obediencia, a la parte que nos aplica como justos de las naciones, en esa elevación, la cual Hashem nos permite por medio de nuestro Rebe, quiere decir que de la misma manera el diezmo que damos aquí justamente se registra allá. ¿Es posible? Sí. Y lo recibe nuestro Cohen Gadol, lo recibe allí. Sí. O sea que no ha terminado en el Bet HaMikdash o en el templo lo que se refiere al diezmo y todo eso, sino que continúa, ¿no? Yo diría lo contrario, amado. ¿Quién fue el que dio el diezmo el primero? Según las Escrituras. ¿Qué dices? Abraham. Abraham. Pregunto, ¿había templo cuando Abraham dio el diezmo? Ahí No. está la clave. Entonces, ¿había sido entregada la Torá en Sinaí cuando Abraham dio el diezmo? No, No. ¿El diezmo de Abraham fue una obligación o algo voluntario? Voluntario. Voluntario. Abraham no regía bajo el pacto del Sinaí. En el pacto del Sinaí el diezmo fue obligatorio. Y el que no da el diezmo según ese pacto es un ladrón, según Malaquías 3:10. Ahora, Abraham no estaba bajo ese pacto. Estaba sirviendo a Hashem según el noedismo, como hijo de Noah, hijo de Noé. Y no estaba obligado a dar el diezmo, pero su diezmo impactó en el mundo espiritual, por supuesto. Entonces, esa es mi respuesta a la pregunta. El diezmo precede al diezmo que se entregaba en el templo. Y de la misma manera como nuestro padre Abraham, que es padre tanto para los circuncisos como de los incircuncisos, daba el diezmo por voluntad propia y fue muy bendecido también, de la misma manera los no judíos que desean dar el diezmo son bendecidos e impactan y dan el diezmo y lo recibe uno del cual se da testimonio que vive para siempre, como tú dices, y está desconectado del templo. En el templo esto fue oficializado y obligatorizado, digamos, para el pueblo de Israel. Y el judío que tiene los 613 mandamientos está obligado a dar diezmo. Si no da el diezmo está robando. Pero el no judío no tiene esa obligación, pero tiene esa opción y esa bendición y esa elección que él puede tomar si desea, pero no peca si no da el diezmo.
Por lo tanto, entonces, en la medida de que se dice de que como el templo no está en pie, entonces justamente, incluso para los justos de las naciones tampoco aplica, o sea que eso ahí, esa norma de vida no aplica, ¿no? No, porque Abraham y Jacob también, los dos dieron el diezmo antes de que hubiera templo. Excelente, lo da por ello. Y ahí podemos añadir una cosa. Hay templo celestial Sí, y el diezmo Y que damos se aquí recibe allí, influye allá, sí, entonces más razón para dar el diezmo. esto para tenerlo como, a confirmarlo ahí, porque hay pueblo que al desconocer esta dimensión espiritual se están perdiendo de grandes registros allí en el mundo Aleph, en el mundo celestial, Correcto. y eso corta de una manera terrible y grande el no cumplir la misma. ¿Por qué? Porque es algo muy maravilloso. Entonces se cumple el mandamiento, aunque sea como pequeño, como si fuera el más grande. Yo no Por esa diría, regla de tres. yo no diría que fuera un mandamiento. No es un mandamiento para el justo de las naciones. Es una opción, pero no es un mandamiento. Pero si lo vemos como, usted sabe que ya como en el mundo hebreo se dice, de que al final una tradición se vuelve obligación. Y entonces si vemos que si nuestro padre Abraham, por medio del cual somos benditos todas las naciones, decimos, bueno, Baruch Hashem, bendito el Eterno. Si nuestro padre le hizo y nos da ejemplo, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, mi padre hizo eso, pero yo no? Entonces, esos tesoros que hay escondidos ahí, al final, por esa tradición, se volvió obligación. Pero es una obligación hermosa, como saboreando, como disfrutando de ello, con alegría y regocijo. Lo veo desde esa perspectiva. Yo te puedo apoyar en decir que es una obligación por voluntad propia. Sí, al final se vuelve una obligación como el amor. Amén, es que es Una lo máximo, obligación es que como algo que no quieres perder para nada. Porque cuando tú efectivamente. cuando descubres la fuente que eso es, el diezmo abre los cielos sobre una persona. Correcto. Cuando descubres eso, alguien me dice, yo no tengo suficiente dinero para dar el diezmo, no me alcanza para dar el diezmo. Yo digo, no me alcanza para no dar el diezmo, no quiero perder esa bendición. Si no doy el diezmo, Correcto. la mano de Hashem no se abre como cuando yo estoy dando el diezmo. Hablando como un no judío ahora. Para un judío ya es diferente. Es diferente. Bien. Estefan, Muchas gracias. Sí. Una pregunta. Bueno, Adelante. cuando hablamos de diezmo, hablamos del el dinero en total que ganas, o hay que descontar los gastos que tienes. Si tienes una empresa a lo mejor tiene en un mes ingresos de 1 millón, pero tienes que pagar todos los gastos y a lo mejor tienes que pagar 900.000 y te quedan 100.000. El diezmo se da de los 100.000, no del millón. Para, en este caso, una empresa. En la Torá, el diezmo se pagaba para las cosas que introducían en las casas de los campos, no de lo que había en los campos. No se diezmaba. Vamos a ver, tengo aquí un campo de 1.000 hectáreas. Tengo 1.000 hectáreas de trigo. Voy a diezmar del campo 100 hectáreas. No es así. Si tú tienes 1.000 hectáreas de trigo y cosechas 500, tú diezmas 50. Lo que entra en tu casa, pero no lo que crece en el campo. No diezmas de lo que crece en el campo, diezmas de lo que traes a tu casa.
Entonces, ahora tú tienes que pensar, alguno dice la pregunta, ¿diezmo según el sueldo neto o el sueldo bruto? Eso es. Y la respuesta fue, ¿quieres la bendición según neto o bruto? Tú eliges. Bueno, está bien. O sea, en principio no Así no es estás sencillo, obligado. para gente humilde. Baruch Hashem. En principio no estás obligado. Abraham no se le obligó a dar diezmo. Melquisedec no salió con un palo o una escopeta diciendo, si no me das el diezmo, eres un ladrón. No. Abraham voluntariamente. Y lo mismo con Jacob. Hashem, si tú me proteges en el camino, me haces volver y todo, entonces yo te daré el diezmo. Y lo hizo voluntariamente. Y esa es la posición de los no judíos. Es algo que tú haces voluntariamente. Y Abraham dio el diezmo de todo lo que tenía. Míralo bien y verás. Y Jacob también. Todo lo que había ganado durante 20 años lo trajo consigo y dio el diezmo de todo lo que tenía. Claro, no había diezmado en todos estos años, ¿no? Y ahí puedes ir a hacer cálculos. En un sentido había comido ya, durante los 20 años había comido de mucho de ello. Y lo que él tenía en ese momento, todo. Y parece ser que Abraham dio el diezmo de todo lo que tenía, no solamente lo que ganaba en la batalla, sino de todos sus bienes, dice. Y dio de lo mejor del botín para dar el diezmo de todos sus bienes. Bueno, haz el cálculo conforme a tu generosidad de tu corazón y Hashem te bendecirá según la generosidad de tu corazón. Amado, otra cuestión ahí apuntar ahí sobre un dato especial que has dicho. La voluntad. Nuestro padre Abraham alcanzó un máximo nivel espiritual que en hebreo le llamamos Yehidam, que al final viene conectado con una raíz que es Ejad. Y ese Ejad con el Hashem implica de que la voluntad de un corazón en esa plenitud nos lleva a esa conexión, como dice nuestro Rebbe, Hashem, para que ellos sean uno con nosotros, así como yo y tú, o como tú y yo somos uno. Correcto. Somos Ejad. Y en ese máximo nivel podemos descubrir las bendiciones celestiales que Hashem tiene para nosotros acá. Y bueno, estaríamos dando también la imagen de Abraham Avinu en esa dimensión, por esa obediencia en voluntad. Baruch Hashem. Sí, señor. Una cuestión más. Cuando das el diezmo reconociendo a Hashem como tu proveedor, si una persona está en una congregación, lo daría al pastor, por ejemplo, ¿no? Pero si una persona no está en una congregación, ¿a quién debería dárselo realmente? ¿Debería repartirlo o cómo sería el reparto? Igual que un judío, viendo los necesitados, los pobres, o ¿cómo sería eso? En el templo se daba el diezmo a los sacerdotes, a los levitas y a los pobres. Hay 2 diezmos en la Torah, 2 diezmos. En total el 19% del ingreso. Entonces hay que cuidarse de no mezclar los dos. Uno puede seguir, por supuesto, el esquema de la Torah en cuanto al diezmo y sacar principios de ello. Ahora, si queremos hacerlo fácil, un justo de las naciones quiere dar el diezmo, ¿a quién se lo entrega? ¿Lo puede dividir? Yo diría que sí puede dividir el diezmo, pero el principio es el mismo. ¿A quién da el diezmo? ¿A quién le enseña Torah? Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Melquisedec representa a Mashiach, ¿verdad? Al que tiene el ministerio celestial eterno. ¿Cómo puedo yo alcanzar a Mashiach? A través de los que le representan y a través de los que transmiten lo que es de allí, del cielo. Pueden ser organizaciones o personas, ¿verdad?
Entonces, estás dando el diezmo a Yeshua, al Mesías, en sus representantes, a los que transmiten lo que viene de él en el cielo, incluyendo la Torá misma, ¿no? Que la Torá es la expresión de Yeshua de forma escrita. Entonces, tú eliges dónde quieres poner el diezmo. Yo también pienso ¿hay alguna cita? en dar el diezmo a uno que vive en un ministerio de intercesión constante. Yo tengo un amigo que es intercesor y toma horas y horas diarias en la intercesión por diferentes necesidades. Y está orando también por mí y por nosotros. Y hubo un tiempo que yo le estaba dando el diezmo a este señor, porque él estaba cumpliendo una función en el ministerio celestial, con su intercesión. Aunque él no predicaba ni enseñaba, pero sí era sacerdote en ese sentido. Y sigue siendo. Vale, muy bien, entendido. ¿Existe alguna cita allá en Hebreos? ¿Existe una cita en Hebreos de específicamente dónde es que nuestro Rebe recibe el macer allí, el diezmo? Sí, lo leímos aquí en Hebreos 7. ¿Qué verso es? Por favor. Versículo 8. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Tienes un paralelismo hablando del Melquisedec, pero como está enfocado también uno de quien se da testimonio de que vive, con otras palabras, eternamente, estás hablando del Mesías Yeshua. Con otras palabras, simbólicamente Abraham dio el diezmo al Mesías, al sumo sacerdote celestial, simbólicamente hablando. ¿Estáis conmigo? Sí. Sí. Y es posible entonces en esa dimensión que nuestro Rebe, cuando a Moshe se le fue dado allí la visión allí en el templo, ¿cómo le iba a hacer? O sea que nuestro Rebe ya estaba allí en esa dimensión. Sí. Baruch Hashem. Por eso Yeshua dijo, él me vio a mí. De mí escribió él, dice. Y Abraham me vio. O sea, cuando ya estás en la dimensión espiritual, el tiempo se borra. El futuro y el pasado es lo mismo. O sea, que se comprime, ¿no? Sí. Baruch Hashem. Y una evidencia de eso es que Moisés habló con Yeshua en el monte de la transfiguración. ¿Está permitido hablar con los muertos, según la Torá? No. ¿Yeshua cumplió la Torá o no? ¿Moshe estaba muerto o no? Pues en esa dimensión está vivo. Elías no había muerto porque había subido al cielo en un carro. Pero Moshe, está escrito que murió y Hashem le enterró. Y Yeshua, nuestro maestro, habla con un muerto. ¿Cómo cuadra eso? Imposible. Si el Eterno se lo da de vivos, efectivamente. Entonces hay una dimensión que nosotros, muy difícil para nosotros entenderla. Pero y fácil entonces, de comprender. Sigue, Ezequiel, por favor. Adelante, Natalia. Entonces, el sacerdote con título Melquisedec que se presentó a Abraham podía ser también Yeshua. No, Porque hemos dicho que era Shem, ¿no? es Shem, el hijo de Noé. Shem, hijo de Noé, y no podía ser Yeshua. ¿Cómo se sabe que era Shem? Aquí en la carta a los hebreos, sí, se sabe que era Shem por la tradición judía, por la Torah oral. Pero aquí en la carta a los hebreos dice, hecho semejante al Hijo de Dios. Verso 3. Siendo hecho semejante. Está hablando de Melquisedec, del que vino al encuentro con Abraham. Dice, semejante al Hijo de Dios. No era
hijo de Dios. Lo digo porque como hemos dicho que ahí en esa dimensión no hay tiempo, Sí, pues pensamos entonces que ha habido, o que hay, porque es un tiempo intemporal, o que hay más de un sacerdote celestial, más de un sumo sacerdote celestial, no, uno Shem, otro Yeshua. no, No, no. ¿cómo podríamos explicar eso? Shem no fue sumo sacerdote celestial. Ah, Melquisedec no tuvo, no, no era eterno, murió. mm, Ahora, pero como se le presenta a este hombre en la Torá, es como si fuera eterno. Y esa es toda la enseñanza que sale de la carta, del Salmo y la carta a los Hebreos. Que la Torá lo presenta como si fuera eterno, pero no fue. Pero tenía, digamos, él podría. el ministerio de Melquisedec lo tenía de forma anticipada, mm, como un y con él testimonio de lo que iba a estaba venir, sí. también. Y con ese ministerio él estaba también, digamos, en el nivel terrenal. O Sí, es que correcto. no sé, no Sí, 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 sé sí, si lo he sí, entendido correcto. bien. Él estaba en el nivel terrenal Correcto, sí. o digamos que pudo percibirlo Abraham del celestial. También, también. Ujú. Pero Abraham se encontró con un hombre con carne y Vale, hueso, carne y de sangre. acuerdo. Y Ujú, era el hijo de Noé. Noé era el sacerdote, ¿verdad? Porque era el cabeza de la nueva raza humana después del diluvio. El sacerdocio se iba pasando de Adán. Adán. Caín lo perdió, Abel lo perdió y pasó a Set. Y ahí va pasando el sacerdocio hasta Noé. La genealogía de Génesis habla de eso. ¿Y quién de los tres hijos? Sem recibió el sacerdocio que había tenido Noé. ujú. Entonces es lógico que haya sido Shem. Y él vivió en el tiempo de Abraham. Noé ya estaba muerto. Ah, bien. Él todavía estaba Estaba vivo. vivo. Vale, ahí está El hombre más viejo en el tiempo de Abraham fue Sem. de acuerdo, ahora ya me encajan todas las piezas. Sí, Ya, sí. ya. Muchas gracias. Tenía otra pregunta también, si tiene tiempo, Bien. sobre el tema que hemos estado tocando antes de los sentidos espirituales, ¿no? Ujú. A ver si me ayuda un poco a entender una cosa que tengo un poco duda, sobre la Neshama, ¿no? Sobre el alma superior. Sí. Cuando recibimos el espíritu de santidad, el espíritu de Yeshua, es como si se superpusiera sobre nuestra Neshama y queda ahí permanentemente, o es, digamos, que se acerca a nosotros cuando estamos más puros o más santos, cuando estamos cumpliendo mandamientos, cuando obramos de manera santa, y se aleja si pecamos, por ejemplo, ¿no? Viene y se va, o se queda y se superpone y es como una especie de booster, ¿no? Se dice en inglés, no sé cómo se dice en español, se me ha olvidado. Booster es Algo que aumenta, amplificador. sí, que amplifica eh, nuestra neshama. No sé muy Ya. bien cómo entender todo Sí eso. entiendo tu pregunta. Estoy intentando de buscar palabras espirituales para hombres y mujeres espirituales. Podríamos compararlo con el fuego. Dice la escritura que lámpara de Hashem es la neshama del hombre. Eso está en Proverbios. Lo tradujeron como el espíritu del hombre es la luz, la lámpara de Hashem es el espíritu del hombre. Pero es la palabra neshama en hebreo. Es decir, la neshama nuestra es como una llama de fuego. Tú tienes una vela. Si tú acercas un fuego grande a la vela, vamos a decir que es una vela más grande, con tu pequeña vela que es el espíritu de tu ser o la neshama humana, viene aquí una neshama o un espíritu más fuerte y se junta. ¿Qué pasa cuando está cerca? Con las dos llamas se vuelven una llama, ¿verdad? Ujú. Pero
si las vas separando son dos, pero si están cerca son una llama. Eso es lo que pasa cuando el espíritu de Hashem se junta con nuestro espíritu, se vuelve una llama, una sola, un espíritu. Por eso dice el que está en el Mesías, un espíritu es con él. Y allí también habla de Ejad, uno. Ahora, ¿qué pasa cuando uno peca? Yo creo que el espíritu de Mashiach no se aleja, pero la fuerza de la llama disminuye. La llama puede ser más baja o más alta, pero está ahí. Y según yo he entendido, en el tabernáculo, la Shejinah, la llama de la presencia del Eterno, se veía de lejos sobre la casa, el lugar santísimo, desde fuera. Y había momentos cuando llegaba muchos metros encima del tabernáculo, pero otros momentos estaba más baja la llama, dependiendo de la situación del pueblo. Y creo que es lo mismo en nuestras vidas. Está, pero tiene menos fuerza, pero está ahí. Pero la potencia está todo el tiempo, porque el fuego necesita combustible para arder más. Y la combustible que nosotros podemos dar, o no sé si es la palabra correcta, el combustible para el fuego del espíritu es nuestra obediencia, nuestra entrega, nuestro sacrificio. También el sacrificio aumenta el fuego del espíritu. La oración, la alabanza, nuestros estudios de la Torah, que también el estudio. Uno hizo una comparación, me gustó, creo que puede ser algo de verdad esto. La Torah, las escrituras, es la leña para el fuego, y la oración y la alabanza es el oxígeno para el fuego. El fuego necesita oxígeno y necesita leña. Si tú te alimentas con las escrituras y tomas tiempo en la oración y en la alabanza, el fuego va a arder más. Por eso también Pablo dice, no apaguéis el fuego del espíritu. Es posible apagarlo. Es posible apagarlo. Y por eso está también escrito en Levítico 1, en 3 lugares ahí: el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará. Se puede apagar el fuego, pero no nos está permitido apagar el fuego de nuestro espíritu. Y el espíritu es como el fuego en el altar. Por eso hay 2 altares en el tabernáculo: un altar interior y un altar exterior. Hay 3 fuegos, bueno, 3 fuegos, hay mucho más fuego, pero las 7 lámparas también tienen fuego, pero hay un fuego en nuestro espíritu y hay que mantenerlo encendido todo el tiempo. Bien. Muy bien, buena explicación, muchísimas gracias. Baruch Hashem. La depresión me parece a mí que está conectada con la extinción de ese fuego del espíritu que nos ha dado el Señor, ¿verdad? Puede ser. Cuando una persona está deprimida y continúa por mucho tiempo deprimida, creo que es porque no está alimentando suficientemente ese fuego. Yo creo que la depresión es cuando el alma no está sujeta al espíritu. Y las preocupaciones del alma, que en su fondo es una falta de confianza en Hashem, es falta de fe, falta de confianza de que Hashem tiene todo bajo control. Las ansiedades y la preocupación y la depresión es cuando el alma toma control sobre tu vida en lugar de estar sometida al espíritu.
Y por supuesto tienes razón que cuando el espíritu tiene fuerza y el fuego del espíritu está ardiendo mucho, eso toma control sobre el alma. Y eso va, una cosa va, si el espíritu está fuerte, toma control sobre el alma, y si el alma va tomando control y nuestras mentes toman control sobre nuestro espíritu, la llama del espíritu también disminuye. Ahora tengo que reconocer que no entiendo todo. Y es interesante tu pensamiento. Es bueno seguir pensando en ello. Caleb, ¿tenías algo más ahí? Sí, no, es la última idea de reflexión. O sea que prácticamente con relación a lo que dice nuestro Rebbe, que debemos de ser como esa especie de menorá, entonces podemos hacer una conexión entre nuestros oídos, nuestros ojitos, nuestro olfato y nuestra boca como una menorá, ¿no? Prácticamente. Unimos los dos brazos exteriores, luego vamos juntando los interiores, que serían los ojos. Los más interiores serían las dos fosas nasales y el central la boca, ¿no? Interesante. Para que nuestra vida sea una verdadera menorá. O sea, en la parte del templo, ser esa luz que realmente lo que oímos, lo que vemos, lo que olemos, lo que hablamos, ser verdaderamente esa menorá, esa antorcha encendida en medio de este mundo de tinieblas, ¿no? Y más entre los justos de las naciones. Amén. Amén. Bueno, pues muy bien. Hay muchas verdades que podemos sacar de cada objeto en el mundo celestial. La menorá puede significar tantas cosas y no hay que limitarla a una sola. Qué bien, gracias por vuestra presencia. Os deseo mucha bendición y mucha luz en el espíritu para esta semana. Y con la ayuda del Eterno nos veremos dentro de una semana. Shalom, shalom, gracias. Shabbat a todos. Shabbat a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias por venir.